Saludos a todos. Estamos participando del Mes Espírita Mundial. Nosotros somos los representantes del movimiento espírita aquí de República Dominicana. Está junto conmigo, Fabiano Rodríguez, Jorge Checo, Vilma Piña y Fernando Lora. Y hoy nosotros vamos a hablar del tema espíritus reaccionan a los críticos. Yo quisiera preguntar a Fernando Lora, el hermano Fernando Lora, ¿qué los espíritus tienen a decir a los críticos del espiritismo? Bien. La verdad es que los críticos, las personas que no entienden, en realidad el problema es que ellos no entienden el espiritismo porque no se han dignado a estudiarlo. Si lo conociesen, no tuvieran esas aprensiones, ni tuvieran esas críticas muchas veces infundadas porque no conocen el fenómeno espírita y no conocen realmente los requisitos para que una comunicación espírita se haga de forma adecuada. Entonces los críticos en el plano de la vida social, pues se critica el espiritismo porque se confunde con el sincretismo religioso de aquí del Caribe. Y eso es lo que la persona llama de espiritismo. En cierto sentido, nosotros preferimos llamarle doctrina espírita, filosofía espírita, para que haya en la mente de la persona que es algo más allá del fenómeno, que son unos principios básicos que nos norman la vida, nos auxilian, nos encaminan, nos dan una motivación y nos guían a una vida más moral, más acorde con los principios morales que el Maestro Jesús nos trajo, y que el espiritismo en realidad en su esencia viene a revivir estos principios morales para que el ser humano en estos tiempos de crisis moral, de vacío existencial, pues tenga una motivación y un camino hacia el bien. El espiritismo nos enseña esos fundamentos y algunas cosas que hacen esa distinción, incluso a las personas, a los charlatanes o personas que acabam utilizando el espiritismo como un medio para vivir de eso. ¿Qué podrías hablar también sobre ese tema? La verdad que siempre ha existido mediunidad en la humanidad. Lo que pasa es que el espiritismo viene a normalizar ese intercambio espiritual con el mundo espiritual y el mundo de nosotros los encarnados. Más allá, lo regulariza, da las normas para que se haga un intercambio correcto y adecuado. ¿Qué pasa? Que siempre ha existido en la humanidad personas empíricas, personas que tienen la facultad mediúnica, pero que como no entienden los objetivos de esta facultad con Jesús, pues hacen un comercio de ella y creen que pueden vivir de ella. Y en los pueblos de aquí del Caribe, pues realmente hay esa tendencia a consultar, a que le den una orientación, y este tipo de mediums, pues realmente cobran y hacen, pero muchos de ellos son charlatanes en el sentido de que no hay un fenómeno mediúnico real, pues cuando se comercializa con los dones espirituales, los buenos espíritus se alejan y a veces ningún espíritu está ahí, simplemente el medium utiliza su sapiencia, su psicología para decirle a esa persona consultante lo que ellos quieren. O en todo caso, también puede existir un espíritu mentiroso, un espíritu que se aprovecha para dar una desorientación a aquella persona que en realidad busca un poco entender su vida y encaminar su vida de mejor manera. Si recurre a un medio espírita, va a encontrar que el medio espírita no cobra, el medio espírita trata de servir, trata de orientar, trata de hacer el bien, y no trata de crear una dependencia entre la persona y el medio, sino que le ofrece las herramientas que la doctrina espírita tiene para que nosotros seamos libres y podamos tener un criterio propio de la vida y los objetivos que nos trajeron a reencarnar.
En verdad, el espiritismo nos trae, né, a través de los libros, de las comunicaciones mediúnicas que son hechas en las actividades del centro espírita, toda essa aclaração, toda essa profundização do funcionamento do mundo espiritual e principalmente dos mensagens que esses buenos espíritos têm para nós. É isso que é eu creo que é o fundamental, o principal de la doutrina espírita, de esses mensajes que servirão para aqueles afligidos, para aqueles necessitados. Hablando, né, del mundo espiritual, hablando de los espíritus, ¿será que ese mundo espiritual fue creado, né, por el espiritismo? ¿Fue iniciado por el espiritismo? ¿Qué podemos decir, Jorge, sobre la existencia del mundo espiritual? Gracias, Fabiano. Esta misma pregunta se hace la crítica incrédula y a la vez, pues, cuestiona sobre en qué basar esta creencia y sobre todo de si existe la posibilidad de comunicarse con ellos, con los espíritus. Allan Kardec nos dice que esta creencia se apoya en los razonamientos y en los hechos. Kardec estaba entrenado, ¿no?, en el estudio de las ciencias exactas. Entonces, nos muestra un razonamiento que le hacía un amigo, un médico ilustre, incrédulo en su momento, pero que adoptó el espiritismo de una manera ferviente. Y este es el razonamiento que hace este médico. Se pregunta, se dice que se comunican los seres invisibles. ¿Y por qué no? Se dice él, que antes de la invención del microscopio, pues nadie sospechaba de que existían animalitos minúsculos, millares, cientos, millones, que causan trastornos a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y dónde estaría la imposibilidad material de que haya en el espacio seres inaccesibles a nuestros sentidos? Tendríamos esa pretensión ridícula como seres humanos de saberlo todo y decir que ya Dios no puede enseñarnos nada. Si esos seres invisibles que nos rodean son inteligentes, ¿por qué no habrían de comunicarse con nosotros? Y si están en relación con los hombres, pues se supone que deben desempeñar algún papel en el destino y en los acontecimientos. ¿Quién sabe?, se pregunta este médico. ¿Acaso no constituyen uno de los poderes de la naturaleza esas fuerzas ocultas que nosotros no sospechamos? Pues esto abre un vasto campo para la observación, el descubrimiento de este mundo invisible, ¿no?, que sería muy distinto de los mundos infinitamente pequeños, y más que un descubrimiento esto traería una revolución en el mundo de las ideas. Este es el razonamiento que nos deja este ilustre médico, reflexionando con este sabio, sin ser pretenciosos. Se podría decir también que una multitud de hombres ilustrados, pues han formado también, han hecho de esto su convicción por medio de la observación y del razonamiento. Es decir, que si semejantes hombres han adoptado estas ideas, entonces no podríamos pensar que son juguetes de una ilusión. No hay, pues, imposibilidad material de que existan seres invisibles para nosotros y de que pueblen el espacio. O sea que en otro tiempo, eso de pensar que una gota de agua
encierra y contiene millares de seres de una pequeñez que confunde nuestra imaginación, pues es más difícil para la razón concebir estos seres minúsculos, diminutos, que tienen órganos y funciones como nosotros, que admitir lo que llamamos espíritus. Yo tengo que decir que Allan Kardec fue el gran, trajo una luz, podemos decir así, para nosotros, codificando el espiritismo y nos auxiliando a esa comprensión, como este ejemplo que tú dices del mundo que no se podría conocer sin el microscopio. Entonces, esos elementos unicelulares estaban ahí, pero sin el auxilio del microscopio que ampliase esta visión, no se podría conocer. Y es más o menos lo que Allan Kardec y los espíritus, hicieron para nosotros a través de libros y de las comunicaciones mediúnicas, hace con que nosotros tengamos esta clareza de ese mundo espiritual, ese mundo que viene aquí nos auxiliar, que realmente existe. Y como tú dijiste, es algo que hay relatos en muchas escrituras, más de siglos, y no es algo reciente, ni algo que el mismo Allan Kardec, el codificador del espiritismo, trajo, pero sí algo que nosotros vemos y en varias religiones, y algo que nos trae ese mensaje de paz, de amor, de ese consuelo, que es el objetivo del espiritismo, nos traer justamente todo ese auxilio de este mundo espiritual. Pero hablando en eso, hablando en ese sentido de la comunicación con esos espíritus, con ese mundo espiritual, en el Evangelio, en el Viejo Testamento, hay una prohibición a respecto de la comunicación con los muertos, con esos espíritus. ¿Qué tú podrías nos aclarar sobre eso, Vilma? Se argumenta la ley de Moisés en el Levítico 19:31 y Deuteronomio 18, del 9 al 12, que prohibía los sacrificios humanos, la adivinación, la magia, la hechicería y consultar con los muertos. Prohibía todo eso y se castigaba con la pena de muerte. Moisés prohibió dichas prácticas para combatir los abusos que el pueblo hebreo hacía de ellas. La comunicación con los muertos se hacía con un fin adivinatorio, comercial y vergonzoso. No se hacía con un sentimiento, como dice Allan Kardec, no se hacía con un sentimiento de piedad, ni de respeto, ni de afecto hacia ellos. Se explotaba el charlatanismo y la superstición. También el legislador hebreo deseaba que su pueblo rompiese con las costumbres de Egipto, donde dichas prácticas eran motivo de abusos vergonzosos y constantes. Entonces hay que distinguir dos fases, dos facetas, dos partes en la ley mosaica. Una es la ley de Dios, promulgada en el Decálogo, en el monte Sinaí, que Jesús desarrolló, que no perime, y otra, la ley civil o disciplinaria propiamente dicha, apropiada a las costumbres y a los hábitos y al carácter del pueblo hebreo. Los espíritas no practican sacrificios humanos, no hacen magia, ni consultan adivinos, ni agoreros, ni astrólogos, ni los muertos para conocer el porvenir. Repudian toda
todo comercio que se haga con las prácticas comerciales e impiadosas. Si consultan a los muertos, es simplemente un sentimiento de piedad, de afecto hacia ellos y de adquirir una enseñanza moralizante. Por tanto, la ley de Moisés no les alcanza al espiritismo. No le alcanza al espiritismo. Las mismas prácticas que Moisés prohibió son repudiadas por el espiritismo. Y aún más lejos, la doctrina espírita condena y explica el porqué de tales prácticas, el peligro que entrañan y lo perjudicial que son. Y hay que distinguir bien una cosa de la otra, porque en el Evangelio de Juan 8:32 dice el maestro: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es válido para siempre, es eterno. Y eso es muy profundo. Y es por eso que quien no conozca a la doctrina espírita no debe de criticarla en forma alevosa y sin conocimiento de eso. Además, Jesús dijo: amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El espiritismo se basa en el amor, la caridad sobre todas las cosas. El amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así me gustaría resaltar también que en la bandera aquí de República Dominicana está justamente ese salmo que comenta Vilma, que Jesús dice, perdón, el mensaje que Jesús dice de saberéis la verdad y la verdad os hará libre, que justamente, podríamos resumir justamente en eso la respuesta del espiritismo a los críticos, que el conocimiento es el saber. Como vimos, el espiritismo también combate lo que Moisés en su tiempo quería combatir, que era el uso indebido de esta dádiva del Padre, que é a permissão de la comunicação do mundo espiritual com nós para o auxílio, pero em essa época eles utilizavam isso para benefício próprio, para o comércio. O mesmo espiritismo, como nos aclara a irmã Vilma, também combate isso, porque o objetivo do espiritismo é justamente trazer, como comentou Vilma, esse mensagem de paz, esse mensagem de amor, el consuelo, enseñar a nosotros a actuar en esta enseñanza de Jesús, que es amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? ¿Cómo podemos hacer esto? A través de la caridad, es lo que enseña el espiritismo a nosotros. Inclusive tenemos la expresión de sin caridad no hay salvación, porque nosotros tenemos que actuar, seguir ese pedido del Maestro Jesús, de actuar en amor, La caridad es el amor en acción. Entonces, el espiritismo aclarando a través de esa aclaración de que nosotros recibimos el auxilio para aquellas personas necesitadas y principalmente que el espiritismo es una doctrina cristiana. Seguimos todas las enseñanzas del Maestro Jesús y la principal es justamente esa: amar al prójimo como a ti mismo, hacer la caridad y utilizar esos dones y esa oportunidad que el Padre, que Dios da para todos nosotros, para recibir esos mensajes, sea a través de la psicografía, psicofonía, a través de las funciones de cada casa espírita, para auxiliar a los necesitados. Esta, entonces, la respuesta del espiritismo a los críticos. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Jorge. Sí, Fabiano, es muy importante destacar, confirmar, ¿no?, que toda esta doctrina, todos estos conocimientos que
vienen del mundo espiritual hacia la humanidad están apoyados en razonamiento y en la observación de los hechos, jamás sobre bases quiméricas, o sea que esto es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Sí? Solamente quería agregar que Jesús nos trajo una nueva ley, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, y Él es un ejemplo de esa comunicación con el más allá. Juan el evangelista agregó, amados, cuando se refiriendo a sus discípulos, amados, no creáis a todo espíritu, probad si estos son de Dios, queriendo decir que la práctica del intercambio mediúnico en los cristianos con Jesús y con los cristianos primitivos era la norma. Pues es importante resaltar esto, porque el espiritismo viene a revivir el cristianismo primitivo. Hasta aquí, gracias. Pues gracias por esta oportunidad de compartir este Día Mundial, este mes mundial del espiritismo, que es un mensaje consolador, que es un mensaje que da motivación en nuestras vidas y que nos abre nuestro corazón a un sentimiento más fraterno y más unido a los objetivos que nos trajeron a esta vida, que es evolucionar, aprender y sobre todo amar.